Buenos días, un día más. Yo no sé cómo llevaréis vosotros lo del confinamiento. Como todos sabéis, estamos en estado de alarma, aquí por lo menos en España. Y, y sí he de reconocer que de alguna manera a mí esta situación de tener que estar en casa, de tener que estar de alguna manera, entre comillas, encerrado a la fuerza, eh, para mí en lo personal no es fácil. No es fácil porque yo soy de moverme, yo soy de ir para aquí, de ir para allá. De hecho tengo pájaros, me voy a dar una vuelta con los pájaros. Si tuviese perro, pues tendría la excusa de salir con el perro a pasearlo. Pero no es el caso. Yo creo que a día de hoy los perros tendrán que pedir una entrada especial al veterinario, porque muchos de ellos terminarán con agujetas, con dolores en los pies y traumatizados psicológicamente hablando. Pero bueno, no es acerca de los perros que venimos a hablar, sino de alguna manera el propósito pues de este vídeo es no solamente el poder meditar acerca de la palabra de Dios, sino también, de alguna manera, buscar en su palabra qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Y más que nada, qué es lo que Dios, de alguna manera, está tratando de querer comunicar a la humanidad en sí. Porque de hecho esto que está ocurriendo no le ocurre solamente a un grupo determinado de personas, no le ocurre simplemente a un grupito de personas en China, o en Italia, o en España, o en Francia, o en Estados Unidos, sino que es algo que, como podemos ver a nivel mundial, el tema este del coronavirus está haciendo mucho daño. Si os acordáis en el anterior vídeo que subí, estuvimos hablando acerca un poco de cuál es el propósito de Dios en medio de esta pandemia del coronavirus, ¿no? O COVID-19, como se le conoce. Y meditando en todo esto que estamos viviendo, yo pensaba y meditaba, ¿no?, acerca de lo que seguramente muchas de las personas puedan estar preguntándose, ¿no? Sobre todo, ya no solamente creyentes en el Señor, sino también no creyentes. Personas que de alguna manera abiertamente declaran que no creen en Dios, pero sin embargo sí le echan a Él la culpa de todo lo que está ocurriendo. Y la cosa es que de alguna manera yo meditaba en un salmo aquí de la Biblia, y de alguna manera el título que le he puesto, lo que, si Dios permite, vamos a tratar de desarrollar en este rato, es ¿dónde está Dios en medio de lo que a día de hoy estamos viviendo? ¿No? ¿Dónde está Dios? Muchas personas podrán preguntarse, bueno, si existe un Dios, si Dios es verdad, ¿por qué no hace nada? ¿No? Si Dios es verdad, si en verdad existe un Dios todo amoroso, si en verdad existe un Dios todo misericordioso, si en verdad existe un Dios que de alguna manera ame al ser humano, ¿por qué no se deja de ver? ¿Por qué no se hace notar? Y sí me gustaría empezar leyendo el Salmo 11. Este es un salmo del rey David, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 7. Y si Dios permite, pues ya iremos desarrollando pues lo que aquí viene escrito,
y otras citas, aparte de esta. Pero el Salmo 11, versos 1 al 7, dice así la palabra del Señor. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Amén. Y como podemos ver, ¿no?, en este salmo, el salmo de David, aquí hay algo que está claro, y está la respuesta a la pregunta que hemos formulado al principio, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de lo que hoy estamos viviendo? La respuesta la tenemos en el verso 4. Dice, Jehová está en su templo, en su santo templo. Jehová está en el cielo y tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, de este versículo 4, he leído el 5 también, pero de este versículo 4 podemos sacar dos cosas. Que el Señor está en su santo templo y que tiene en el cielo su trono. O sea, Dios está en el cielo y Dios está en su trono. Ahora, cuando yo pienso en el trono de Dios, mi mente se va rápidamente a la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Dios está por encima de las circunstancias. Dios está por encima de lo que a día de hoy podamos estar viviendo. Mira, el coronavirus, el SIDA, el cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad que a día de hoy se considera como una peste o como una pandemia o como algo que de alguna manera afecta a la población mundial, no se escapa del control de Dios. No se escapa, Dios es soberano. Y Dios seguirá siendo Dios, aunque el hombre trate de jugar a ser Dios. Porque si de alguna manera lo estamos escuchando en los medios de comunicación, ¿no? Los gobernantes, los reyes de las naciones, los príncipes de Estado, todos de alguna manera están tratando de unificarse, de querer juntar de alguna manera sus fuerzas para poder erradicar de alguna manera, si fuera posible, el coronavirus. Ahora, hay que tener claro una cosa, y es que el verso 5 dice que Jehová, el Señor, prueba al justo. Él prueba al justo. Y no solamente prueba al justo, sino que de alguna manera dice que sobre los malos, el verso 6, hará llover calamidades. Hará llover calamidades. Claro, tú puedes pararte a pensar en esto y decir, bueno, pues vaya un Dios que tenemos, ¿no? Que de algunos se apiada, de otros no se apiada. Parece como si Dios de alguna manera tuviese favoritos, como si de alguna manera Dios tuviese, como solemos decir, como si Dios hiciese acepción de personas.
Pero Dios no hace acepción de personas. Dios, de alguna manera, lo que sí está tratando es de dejarse ver en medio de todo lo que está ocurriendo. Y sí es verdad que estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos difíciles, pudiéramos decir, pero sí de alguna manera no está todo perdido. No hay por qué alarmarse, no hay por qué de alguna manera, desesperarse. Lo que habría que hacer es levantar nuestra mirada al cielo, porque verdaderamente es de ahí de donde va a venir nuestra ayuda y nuestro socorro. Y yo meditando en todo esto, ahora con el cierre de carreteras y de alguna manera viendo lo que ocurre aquí en España, ¿no? En cuanto a los comercios, supermercados y cosas así, sí es verdad de que ahora están poniendo más control a la hora de ir a hacer las compras, pero hubo un momento en que tú ibas al Mercadona, por ejemplo, y estaba todo arrasado. Estaba todo arrasado. Y la preocupación del hombre, del ser humano, es si va a tener o no va a tener para poder mantener su vida con vida. Y es lícito, ¿no? Hay que comer, hay que vestirse, hay que de alguna manera cuidarse, hay que protegernos. Pero yo meditaba en un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que habla precisamente de algo que estamos viviendo, ¿no? Y Jesús, cuando hablaba con sus discípulos en el Sermón del Monte, ahí lo puso, ahí les habló acerca de ello, y no creo que cuando Jesús habló acerca de ello a sus discípulos, lo dijera por decir. No creo que Cristo, cuando hablaba acerca de algo, hablaba de ello porque no tuviese otra cosa mejor que decir. De hecho, si lees la Biblia, podrás ver que desde Mateo 5, el verso 1, hasta Mateo 7, el verso 29, está hablando acerca de cosas que de alguna manera tienen que ver con el ser humano. Habla acerca de la ley, habla acerca del asesinato, de la reconciliación, del adulterio, acerca del divorcio, acerca de los juramentos, acerca de la no resistencia, habla acerca de la ley del amor. Y luego empieza a hablar en el capítulo 6 de cómo es el estilo de vida de una manera práctica de la gente que pertenecen al reino de Dios. Y empieza a hablar sobre el dar limosna, sobre la oración, empieza a hablar sobre el ayuno, empieza a hablar sobre el dinero. Y en el verso 25, que es donde yo me quería centrar, hasta el verso 34, habla acerca de el afán y de la ansiedad. Habla acerca del afán y de la ansiedad. Y vamos a leer capítulo 6 de Mateo, del verso 25 al 34. Y de alguna manera vamos a dejar que la palabra del Señor hable por sí sola. Dice así la palabra de Dios, verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Entonces, podemos ver que de alguna manera lo que el Señor Jesús está tratando de que tomemos conciencia es de que no solamente no debamos afanarnos por qué habemos de comer, ni por qué habemos de beber, ni por qué habemos de vestir, sino que de alguna manera va mucho más allá. O sea, nuestra vida no solamente debe de regirse por el beber, el vestir, el comer, sino que Jesús de alguna manera está diciendo, mira, no os preocupéis por estas cosas básicas, sino que debéis de preocuparos verdaderamente por lo que importa. Y lo que verdaderamente importa está en el verso 33, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, verso 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dice, basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Seguramente no nos hayamos visto en una situación, yo en lo personal no me he visto en una situación como la que a día de hoy estoy viviendo, de tener que estar en casa casi las 24 horas del día. Es algo que no estoy acostumbrado a ello, pero sí de alguna manera Dios está tratando con mi vida por medio de ello. Ahora, como creyente, lo que Dios está haciendo en mi vida es acercarme más a Él, acercarme más a las Escrituras. Es un tiempo que entiendo que Dios está permitiendo para que los creyentes, para que los cristianos, más que nunca, busquemos del Señor. Busquemos del Señor. Y Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Yo quería leer con vosotros en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, si leemos desde el capítulo 6, vemos que Salomón está orando al Señor. Vemos que de alguna manera está reconociendo quién es Dios. De alguna manera Salomón está recordando a Dios el pacto que un día hizo él mismo con su padre David. Y de alguna manera está reconociendo de que Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su palabra. Y en el capítulo 7, a partir del verso 12, vemos que Dios de alguna manera responde a Salomón y le dice las siguientes palabras. Vamos a leer del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, de los versos 12 hasta el verso
18. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar, por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Verso 19, vamos a seguir leyendo. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y si fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Por esto Él ha traído todo este mal sobre ellos. Verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que una vez más, no es que Dios esté escondido, no es que Dios no esté al tanto, no es que Dios de alguna manera no tenga el poder de controlar lo que está pasando. De hecho, si la cosa no va más allá, es porque Dios está controlando. Es porque de alguna manera Dios es soberano. Algunas personas o alguien podrá pensar, bueno, y si Dios es soberano, ¿por qué no detiene esto? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué siguen habiendo más contagiados del coronavirus? Si Dios es soberano, ¿por qué no para de una vez con todo esto? Una vez más, no somos quien para decirle a Dios qué es lo que Él tiene o no tiene que hacer. Vuelvo a repetir, de alguna manera el ser humano está queriendo ocupar el lugar de Dios, tratando de solucionar lo que solo Dios tiene el poder para solucionar. Y si a día de hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, yo solo encuentro una razón y yo solo encuentro un propósito. Y mucho de ello tiene que ver no con la gente que no cree en Dios, no con la gente que vive de espaldas a Dios, sino con aquellos que de alguna manera decimos que tenemos fe en Jesús.
Porque el verso 14 está hablando de un pueblo. Está hablando de un pueblo, de un grupo de personas a los cuales Dios de alguna manera ya había escogido, pero que de alguna manera también a su vez se habían desviado en su caminar y estaban haciendo cosas que a Dios de alguna manera le estaban desagradando y le estaba doliendo en su corazón. Y si hay una cosa que está clara, Dios ha dado una libertad al hombre para poder hacer y deshacer. Dios le ha dado una voluntad al ser humano para que haga lo que crea que es mejor hacer. Pero dentro de esa voluntad que el hombre tiene, está limitado. Está limitado. Porque el hombre no es Dios, el hombre no es todopoderoso, el hombre es un ser finito, el hombre es un ser en muchas áreas incapaz. Y esto me lleva una vez más a declarar de que Dios es soberano por encima de todas las cosas, de que Dios tiene todo controlado con su mano, y una vez más de que Dios, al tener todo controlado y al estar en su trono y su trono estar en el cielo, Él ve y a Él no se le escapa nada. Ahora, mi ánimo en esta mañana es que si eres cristiano, aprovecha este tiempo que de alguna manera entiendo que es por la pura gracia de Dios. Y considera lo que voy a decir ahora. Yo no sé si habrás estado trabajando y te habrán echado a la calle, te habrán mandado al paro. No sé si eres cristiano y de alguna manera estás parado, no has estado trabajando, pero sí de alguna manera piensa, recapacita, de que durante mucho tiempo hemos estado enredados en los quehaceres de esta vida, hemos estado enredados en ir y venir de aquí para allá, de alguna manera en el desenfreno que hay en este mundo. Y yo sí sé una cosa, que si el creyente, el cristiano, no es capaz de poder frenar su ritmo de vida, Dios sí puede hacerlo. Y esto es una prueba de ello. Y te hablo desde la propia experiencia. Yo soy impulsivo, yo soy de esta gente que se mueven, no pueden parar en casa, siempre estoy de arriba para abajo, aunque no tenga trabajo, siempre me estoy moviendo, ¿no? Que si currículum allí, currículum para allá, buscando de alguna manera un sustento para mi casa. A día de hoy, no me da vergüenza decirlo, estoy dependiendo de los servicios sociales, me está dando de comer la iglesia, pero en medio de todo esto, puedo ver la mano de Dios. Cuando estaba trabajando, estaba recriminando que de alguna manera no tenía tiempo para poder leer la Biblia, para poder meditar en su palabra, para poder orar, para poder pasar tiempo en comunión con Dios. Pero ahora que tengo todo el tiempo del mundo, parece ser que ahora le estoy dando la vuelta a todo, ¿no? Vaya aburrimiento, 24 horas dentro de la casa, ¿no? Es como haber invertido los papeles. Y yo creo que de alguna manera no soy el único que le pasa esto. Bueno, y si soy el único, debo ser el único bicho raro en la faz de la tierra al que le está pasando esto. Pero sí, de alguna manera, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Porque es un tiempo que entiendo que en su soberanía y en su gracia, Él está permitiendo para que cristianos, de alguna manera, podamos volcarnos más
en el estudio de su palabra, podamos volcarnos más en nuestra comunión e intimidad con el Señor y de alguna manera podamos también atender de la mejor manera posible y con la guía sobre todo de Dios, el poder atender nuestras casas. Ahora que nos han prohibido los cultos en la iglesia, pero no nos han prohibido el culto en casa. Eso también es una ventaja. El problema será cuando nos prohíban hacer cultos hasta en casa. Hasta el día de hoy la gracia de Dios sigue estando sobre nuestras vidas, porque aunque nos hayan cerrado la puerta del local de la iglesia, no van a poder acabar con la iglesia. Porque la iglesia somos cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús, lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas, y tratamos de buscar en medio de todo este revuelo cuál es su voluntad para nuestras vidas y de alguna manera poder transmitir a los demás que el coronavirus no es el fin de la historia. De que por muy turbulento que se pueda poner todo esto, podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Podemos encontrar descanso en medio de las situaciones adversas. Yo creo que es un tiempo en el que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, sino la humanidad, yo creo que Dios les está llamando a despertar del sueño, a despertar del letargo espiritual que hay en muchos corazones. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo porque me está abriendo los ojos a muchas realidades, me está abriendo los ojos a muchas cosas que en mi corazón creía que eran correctas y no lo son. Dios está trabajando con mi propia vida, Dios está trabajando con mi propio corazón, hasta tal punto de que en medio de una situación como esta, yo pensé que en la medida de lo que estoy viviendo, pensé que lo iba a llevar mucho peor. Y créeme que me conozco. Pensé que lo iba a llevar mucho peor. Y si no fuera porque leo la palabra de Dios, le oro a Dios, alabo a Dios, y lo mejor de todo, no solamente que haga esto, sino que Dios también en su gracia me puso a la ayuda idónea, la cual pues también me lleva a Dios cuando me vengo abajo. Soy débil. No soy, como he escuchado por ahí, el Iron Man del siglo XXI. Soy un hombre débil, soy un hombre con carencias, soy una persona necesitada de la gracia de Dios cada día, soy una persona que necesita que Dios me eche una mano, soy una persona que necesito ser alentado, ser confortado, ser restituido, pero también sé, como creyente, que soy una persona con un llamado a poder transmitir a otros lo que un día recibí. Que no es otra cosa que el Evangelio, que no es otra cosa que la gracia de Dios, que no es otra cosa que el poder transmitir a los demás que en medio de un mundo que estamos viendo que va de camino a la destrucción, hay esperanza. Hay una solución a todo esto. Y hoy es el coronavirus, pero hay una peste y hay un virus mucho peor que este, y es el pecado. Es lo que durante años tiene al hombre alejado de Dios, y es precisamente por este virus del pecado que Cristo Jesús fue a morir en la cruz del Calvario, para poder de alguna manera erradicar este virus del pecado y podamos pasar toda una eternidad con nuestro Señor disfrutando en la gloria. Me agarro a las palabras del apóstol Pablo cuando decía que esta leve tribulación que estamos pasando momentánea no es comparable con el eterno peso de gloria que nos espera. Hermanos,
levantemos nuestros ojos al cielo. Y quiero terminar con el Salmo 121. El cual a mí me anima y espero que sea de ánimo para ti también. Salmo 121 son 8 versículos, el cual dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Yo no sé a ti, pero a mí estas palabras me animan. A mí estas palabras me confortan. A mí estas palabras me consuelan. A mí estas palabras de alguna manera me motivan a poder seguir confiando en Dios, a poder seguir descansando en Dios. Y espero que, igual que son de bendición para mi vida, lo puedan de ser para la tuya. Y no sé si de alguna manera, ¿no? Yo qué sé. Yo partiendo de la base de que, mira, yo no soy un gran predicador, no soy pastor de ninguna iglesia, no soy nadie reconocido por este mundo, pero sí reconocido por Dios. Tampoco busco la fama, la gloria en este mundo, ni la aprobación del hombre, pero sí busco la aprobación de Dios. Si de alguna manera, no sé, estés atribulado, estés angustiado, estés cuestionándote cosas, tanto si eres creyente como si no lo eres, no sé, de alguna manera te invito a, bueno, si quieres dejar algún comentario, si quieres de alguna manera, si te ha sido de bendición, ¿no?, lo que hemos podido considerar esta mañana, te invito a que le des like y que puedas suscribirte al canal y darle a la campanita, porque yo creo que va a ser un tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Va a ser un tiempo de mucha bendición. Y si Dios lo permite, pues no sé cuándo, si en breve o no en breve, pues seguiré subiendo vídeos acerca de, bueno, de todo esto que estamos viviendo y lo que de alguna manera, pues en este tiempo Dios pueda estar trayendo a mi vida, a mi corazón, para poder compartir con vosotros y que sea de aliento, de exhortación y de ánimo a buscar a aquel que lo tiene todo y lo sustenta todo con la palabra de su poder. Amén. Pues que Dios os bendiga grandemente.